Nosotros, cuando nació el Mensch, y esto como dije en el año 2007 y 2008 fundamentalmente, el Señor nos entregó una palabra ahí en el libro de Esther, en el capítulo 4, verso 9, si mal no recuerdo, lo tengo por acá marcado, y verso 13, digo, donde Mardoqueo le responde a Esther y le dice: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Esa es la respuesta que el tío de Esther le entrega, ¿verdad? Mardoqueo le entrega a su sobrina Esther, porque se dio una situación, cual es que Esther, que fue enseñada, que fue preparada, que fue levantada literalmente, que fue sacada de lo profundo, ¿verdad?, para ponerla al lado del rey. Cuando estaba en el lado del rey, cuando estaba en el palacio, se encegueció, diríamos, con las luces, con el boato, con el lujo, se embebió, digamos, de tal manera, o se volvió una persona que olvidó por qué había llegado a ese estado, sino que buscó los afeites, ¿verdad?, maquillarse, estar vestida bonita, y empezó a mirarse a sí misma como algo deseable. Y cuando llega el momento en que los hombres habían conspirado contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, para que los mataran a todos, ella estaba ahí embobada literalmente con las luces, con las comidas, con la cosa, diríamos, real del palacio del rey, y estaba haciendo caso omiso o no dando cuenta de lo que realmente sucedía afuera, que el pueblo estaba con una sentencia de muerte. Y Mardoqueo, que es el tío, el cual la había preparado y que es una figura del Espíritu Santo que la había preparado y la había puesto en el palacio, al ver de que no había reacción, le mandó mensajero y le dijo: mira, ¿no sabes lo que está pasando? Y ella le dice: no, si estamos aquí, como está todo bien, como que no hay problema. Y fue tan nula la respuesta de Esther que Mardoqueo, el tío, entró al palacio del rey por el patio del rey, donde no le era lícito entrar a cualquier persona. No solo eso, sino que en medio del patio rasgó sus vestidos y se postró allí y puso ceniza, ¿verdad?, polvo y ceniza sobre su cabeza en humillación, y eso era algo que era motivo de muerte. Es decir, el rey veía eso y claramente a Mardoqueo le iban a cortar la cabeza. Eso es lo primero que nos muestra de que Mardoqueo no escatimó su propia vida por hacer un acto que llamase la atención de alguna manera. Esther, que estaba ahí en el palacio preocupada de los perfumes, de la ropa, de los afeites reales, de las comidas, cuando ve a su tío le manda a decir con uno de sus criados: pero ¿qué estás haciendo? ¡Qué locura! Y así nos han tratado en muchas oportunidades. Ustedes están locos, están fanáticos, ¿qué están haciendo si aquí está todo bien? Y ahí Mardoqueo le manda a decir a Esther, le dice: no creas que si tú no haces lo que te corresponde hacer, dicho de otra manera, tú por algo estás ahí, pero si no cumples la tarea para la cual has sido puesta ahí, Dios, el texto que acabamos de leer, va a enviar liberación y respiro de cualquier otra parte. Pero no creas tú que tú, por el hecho de estar ahí en el palacio del rey, vas a escapar al juicio. Y esa fue la palabra que el Señor impuso, ¿verdad?, imprimió, marcó, y con la cual nos llamó a trabajar en esta área, porque ciertamente hemos sido catalogados, ¿verdad?, perseguidos de locos, de fanáticos, de fundamentalistas, de conservadores, de radicales, un montón de conceptos, todos los cuales metemos que las personas que lo emiten ni siquiera conocen muy bien el significado de esos mismos conceptos, pero no es nuestro tema ahora. Pero nos han tildado de todo, pero fruto del trabajo que como Mensch comenzamos a trabajar, valga la reiteración, del 2007, el 2008, denunciando. En aquel momento estaba todo el tema de la distribución de la píldora el día después. Y estaba en boga que se iba a aprobar el famoso proyecto de ley Medidas contra la Discriminación. Nosotros comenzamos a hacer la denuncia, comenzamos a decir de que esa ley era una ley, ¿verdad?, perversa, que lo único que buscaba era legitimar el pecado, porque a través de esa ley se iba a abrir no una puerta, sino que un portón a toda una legislación inmoral, antidios, antibíblica, anticristo por completo, y que lo único que buscaba era disminuir, anular, ¿verdad?, inhibir la tarea de la iglesia, porque a través de ese famoso proyecto de ley
se iba a impedir que los pastores pudiésemos predicar, por ejemplo, de Romanos capítulo 1 y 2, o hablásemos de que la homosexualidad es pecado, como ha pasado en muchas partes del mundo, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, en Canadá uno no puede usar la palabra, ¿verdad?, vulgar que uno usa o que comúnmente la gente usa para referirse a los homosexuales. En Canadá uno usa esa palabra vulgar y lo toman preso, pero inmediatamente. Es decir, hay un avance por un lado de la perversión, de la degeneración, de la inmoralidad, de la descomposición social tan grande que pareciera nadie advertir aquello, y la iglesia, que tiene la tarea, que tiene el rol fundamental, la voz profética, estaba aquí como Esther ahí en el Palacio del Rey, porque ¿qué es lo que veíamos? Organizaciones como la Mesa Ampliada, el Consejo de Obispos, llenos de hombres que pasan en tecito, en almuerzo, en comida, sacándose fotos con las autoridades, con parlamentarios, con presidentes, ¿verdad? Pero nada, absolutamente nada decían en contra de esto, muy por el contrario. La Mesa Ampliada, cuando estaba su gobierno de la Concertación, porque la Concertación y el expresidente Lago fue quien inventó esto de la Mesa Ampliada y puso a Emiliano Soto a dirigirla, ¿verdad?, porque él es militante del PPD y son partidos de la Concertación. Como fue una creación de la Concertación, esta organización evangélica que se arrogaba la representatividad de todo el pueblo evangélico, no solo no habló en contra de ese famoso proyecto de ley, sino que muy por el contrario, se dieron un tremendo trabajo de recorrer muchas unidades pastorales, comunas, ciudades, para decir que ese famoso proyecto de ley era bueno, para decir que era bueno porque estaba en contra de la discriminación, que incluso a la iglesia no solo era buena, sino que nos favorecía, porque ya no nos iban a discriminar, cosa que es una mentira absoluta, ¿verdad? El señor obispo, ¿cómo se llama? De la Mesa Ampliada, Emiliano Soto, no tiene idea de los temas jurídicos, ¿verdad? Él es un hombre que estudió, no sé, una cosa con química, a lo mejor pregúntenle sobre algunos compuestos, sabrá de eso, pero del ámbito de lo jurídico, y por supuesto que a nivel escritural no sabe nada, porque no solo no tiene una palabra en contra, o ni siquiera hace un silencio, que también es malo, es un cómplice, sino que muy por el contrario, es manejado por los partidos de la Concertación para hacer, durante los gobiernos de Lago y luego de Michelle Bachelet, hacer una verdadera apología de estas famosas leyes, incluso de la distribución de la píldora del día después. Salió en un medio de comunicación masivo, escrito, dando una conferencia diciendo que era un tema de justicia repartir la famosa píldora abortiva. Eso lo único que me hace pensar es de que ese hombre de la palabra de Dios no sabe nada. Segundo, de que está sobreideologizado, ¿verdad? Y tercero, que no me representa a mí. Y así fue que surgió el MENS, ¿verdad?, el Ministerio Evangélico y Misionero de Chile, junto a otros pastores con los que comenzamos a denunciar esta tarea, esto que estaba sucediendo, y que las organizaciones, tuvimos con el Consejo de Obispos, ahí estaba Méndez, ahí estaba, bueno, todos esos caballeros ancianos, ¿verdad?, que dicen y se reputan de saber algo, pero cuando fuimos, nos reunimos con él para hablarle, todos dijeron, no, siempre, ¿verdad?, con la actitud, bueno, ustedes son jóvenes, como que no saben, ¿verdad?, pero efectivamente a lo mejor no hay muchas cosas que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ellos no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Por sacarse una foto, por estar en la moneda, por recibir prebendas económicas, por recibir poder político. Y lo que ha sucedido ahora bajo el gobierno de la derecha y de Piñera no es distinto. Hoy día existe la CONIEV, ¿verdad?, en la cual nosotros ingenuamente participamos en su conformación, pero al cabo de un par de meses dimos cuenta de que en realidad era más de lo mismo. Más gente que en definitiva no hace la voluntad de Dios, gente que está corrompida por el poder político, por el poder económico, porque todo para nadie es desconocimiento que el pastor Durán, ¿verdad?, está íntimamente ligado al gobierno de Piñera. Su hijo es militante, es gobernador incluso de una provincia de acá, de la octava región de la provincia de Ñuble, me parece que es militante de Renovación Nacional. Entonces, hoy día la CONIEV es la organización del gobierno de derecha, así como lo fue en la Mesa Ampliada del gobierno de la Concertación, pero todos, unos y otros, de distintos signos. Para ellos prevalece más el hecho político, ¿verdad?, ideológico, que la palabra de Dios, porque si se atenieran a la palabra de Dios, tendrían que estar haciendo exactamente, según lo vemos nosotros al menos, lo mismo que nosotros decimos.
levantando una voz profética de alerta y diciendo: no vamos a permitir bajo ningún concepto, aunque se legisle, aunque se vote, ¿verdad?, en el Congreso, porque en el Congreso los degenerados y los homosexuales, ¿verdad?, ocupan un porcentaje importante de sillones ahí mismo, ¿verdad? Ellos se van a hacer leyes a su propia medida, por supuesto, así como ya se están planteando el tema de la legalización de la droga. Un senador, ¿verdad?, hace unos años atrás incluso habló de la legalización de la marihuana. Todo le ponen por usos medicinales, pero todos sabemos que porque son tipos, ¿verdad?, literalmente enajenados, que lo único que buscan es vivir tan impíamente como puedan vivir, sin saber, sin conocer de que hay un infierno que los está esperando, y porque ninguno de aquellos con los que se sacan fotos tienen la valentía, el coraje en Dios de poder decirle: eso es pecado y si sigues pecando te va a ir al infierno. Probablemente porque su techo o su tejado de vidrio es muy, muy sensible, ¿verdad? Por algo no lo hace. Pero ahí Dios desde atrás, ¿verdad?, como hemos compartido en el libro de Esther, Dios va a traer respiro. Y no fueron esos, comillas, hombres o mujeres que se sienten grandes o se hacen pasar como Bar Jesús, como uno grande, ¿verdad?, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, los que levantaron una voz, sino que fuimos los pequeñitos, los que en realidad no teníamos anhelo ni deseo de estar en esto, los que lo único que queríamos era poder predicar el Evangelio del Reino, trabajar en nuestra iglesia, predicar a la gente, pero Dios de ahí nos levantó y ha levantado una serie de pastores, ha levantado una serie de comunas, ¿verdad?, unidades pastorales incluso, con las cuales trabajamos, y hoy día, ¿verdad?, como Movimiento Social Cristiano a nivel nacional tenemos una cobertura importante, por supuesto que anhelante o deseoso de que esto siga creciendo, para poder desarrollar o seguir desarrollando esta tarea de denuncia. Sabemos que mientras no haya una iglesia militante que confronte el pecado, que confronte las tinieblas, claro, va a parecer que está todo bien, pero no está todo bien. Si vamos al libro de Isaías, en aquella época, ¿verdad?, no hubo mayor esplendor, aparte del tiempo de David, de prosperidad económica, no había guerra, no había ningún problema, y sin embargo Dios levanta un hombre como Isaías para decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, estoy cansado de sus sacrificios, de todas sus fiestas solemnes, porque sus abominaciones son grandes, y todos miraron a Isaías como un loco, como un fanático. Este se volvió loco. Si estamos prosperados, estamos bendecidos, decía el pueblo de Israel, es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Muchos de esos, comillas, obispos y grandes, o que se hacen pasar por algunos grandes, creen y se sienten bendecidos, prosperados, porque entran a la moneda, porque se toman un té, un café con algún ministro, con el presidente, el cual los llama así con todo desparpajo de hermanos, y ellos no dicen nada. El día 31, cuando se hizo la famosa celebración, entre comillas, del Día Nacional de la Iglesia Evangélica, ahí en La Moneda se reunieron todos estos, comillas, hombres que se hacen pasar por alguno grande, de la mesa ampliada, del Consejo de Obispos, de la misma CONIEB, se reunieron todos ellos, pero no solo ellos, sino que con un montón de gente ecuménica, porque todos ellos dicen que no son ecuménicos, pero nosotros sí hemos constatado que lo son. No solo con los ecuménicos, sino que más encima con los masones. Estaba la logia ahí, y el gran maestro de la logia estuvo con ellos y compartían y comían juntos, sacrificando a los ídolos sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Estaba la visita, comilla, ilustre del apóstata de Palau, ¿verdad?, que estaba en esos días haciendo su carnaval, su fiesta a Baal, ¿verdad?, y que también participó, y nadie dice nada. A todos les parece estupendo, les parece regio, todos se sacan fotos. Nosotros, y debo decir, a mí me invitaron y me llegaron invitaciones, pero nosotros no participamos de eso porque sabemos que si nos sentamos a la mesa a sacrificar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, estamos cometiendo pecado. Lo que nosotros anhelamos es, delante de Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, caminar con la mayor rectitud que humanamente nos sea posible, porque lo que no es posible para nosotros, ciertamente lo es para el Señor. Así es que en eso estamos trabajando, venimos desarrollando una tarea que pareciera lejos de aminorar, ¿verdad?, ser cada vez más grande, pero bueno, el Señor es con nosotros, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros?